Ok. Hola, ¿cómo están? Seguimos con nuestras clases de ecología de los arrecifes coralinos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el tema el tema 4, que corresponde a las interacciones biológicas en los arrecifes de coral. Los arrecifes de coralino son más que un sistema estático, como ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Son sistemas vivos cuyos tamaños pueden aumentar o disminuir como resultado de interacciones complejas entre diversas fuerzas, tanto físicas y biológicas. Entre las físicas, como lo hemos visto antes, la temperatura, la profundidad, la intensidad de la luz, la salinidad, la sedimentación y la aerodinámica juegan, son los factores abióticos que llegan a modular estas comunidades, ¿verdad? Y ¿qué observamos cuando visitamos un arrecife de coral? Encontramos que las especies pueden estar distribuidas, ¿verdad? Según la profundidad. Al aumentar la profundidad, vemos cómo es el caso que se observa en este perfil vertical de un arrecife de coral, como las especies, como diferentes zonas dominadas por una especie en particular. ¿Ok? Entonces, como lo hemos dicho, en las zonas someras dominan pues las especies de corales ramificados. Ya en la zona de la cresta, ya como a 9 metros de profundidad, es muy común observar que dominen las especies de corales monticulares, como las orbicelas, y cuando aumentamos más la profundidad, dominan más las especies de forma tipo plato, ¿verdad? Como las agaricias, ¿no? Entonces, bueno, estas condiciones físicas van, han modulado la distribución de las especies de coral a lo largo de un perfil de profundidad en un arrecife de coral. ¿Ok? Sin embargo, no es la única fuerza que modulan estas comunidades. ¿Ok? Hay otros factores, como son los factores bióticos, ¿verdad? Como la competencia, mutualismo, depredación, patógenos, que justamente pueden llegar a modular la distribución de los corales en un arrecife de coral. Entonces, entre las interacciones biológicas, inicialmente vamos a hablar sobre la competencia. Recuerden que la competencia es un tipo de interacción en que ambos organismos que interactúan se ven afectados negativamente. ¿Ok? Entonces, la competencia es la interacción entre organismos que pueden ser de la misma especie, ¿ok? Que la podemos denominar competencia intraespecífica, o si ocurre entre organismos de diferentes especies, se denomina competencia interespecífica, ¿ok? Y estos organismos están compitiendo por un mismo recurso y este recurso es limitado. Entonces, en una arrecife de coral, les pregunto, ¿cuál será o serán este, los recursos limitantes para los corales? Les pregunto, a ver, ¿qué se les ocurre? Un poquito. ¿Ok? Bueno, ya vamos a ver que al ser los corales organismos sésiles, ¿por qué van a competir? ¿Por qué van a interactuar y competir? ¿Cuál sería su recurso limitante? Justamente el sustrato, ¿verdad? El espacio como tal. Esos son organismos que van a ir creciendo, como lo vimos ver en la clase pasada, que van creciendo, ¿verdad? Las colonias van creciendo, hasta llegar a tamaños, pueden llegar a tener tamaños considerables, ¿verdad? Y justamente a ir creciendo, van abarcando un mayor área en ese espacio, en ese sustrato, ¿verdad? Al ir creciendo, sabemos, pues, ellos no son los únicos, ¿verdad? Esa colonia de coral no es la única que está en ese arrecife. Hay diversas colonias y diferentes organismos, como lo vamos a ver ahora. Entonces, al ir creciendo, digamos, puedes hacer contacto con tu vecino más cercano, ¿verdad?
Entonces, justamente, ¿qué va, a- qué va a pasar? ¿Cómo, quien, digamos, bueno, vas a interactuar con el otro, pero yo quiero seguir creciendo, pero este por espacio ya no me está dejando crecer, ¿verdad? Si hay otros, por ejemplo, otras especies que ellos crecen y al ser ramificados van creciendo y se van separando de especies corales que logran separarse un poco de ese sustrato, ¿verdad? Y forman como un árbol, pues, vamos a decir, como una subgrada, como un tipo árbol, y le ocasiona sombra al, al área que está abajo de él, ¿verdad? Como lo vamos a ver en la próxima lámina, como este que está aquí, ¿verdad? El de abajo. Fíjense que ese coral crece como un árbol, ¿verdad? Pareciera, ¿no? Y justamente al crecer, ¿qué ocurre? Le da sombra al, al espacio que está abajo, al sustrato que está abajo. Entonces recordemos que los corales tienen las zooxantelas asociadas a sus tejidos y ellos necesitan luz también para crecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Los corales que están abajo de esa colonia, les llega la misma luz, la misma intensidad de luz que que esta que crece como tipo árbol, les pregunto. No, ¿verdad? Porque está haciendo una sombra. Entonces, ¿sabrían que por qué recurso sería ahí entonces que estas colonias estarían compitiendo? Podría ser la luz, justamente. O sea, la luz podría ser allí un recurso limitante, ¿verdad? Y esta colonia, que crece como un árbol, está causando una interferencia, ¿verdad? A las colonias que están abajo de ella, justamente que impidiendo que ellas obtengan ese recurso que sería la luz. Entonces, este tipo de competencia se llama competencia por interferencia, ¿ok? Por ese recurso. ¿Ok? Hay otra más ya en las fotos que vemos al lado derecho, que la competencia también puede ser una forma más directa, ¿no? Esas especies o esos organismos, ¿no? Entonces, fíjense del lado B, en la foto B, podemos ver que hay tres, parecían que haber tres colonias, al menos tres colonias de Montasterea cavernosa que están interactuando de forma directa, justamente porque vemos que sus bordes de crecimiento están en contacto con la colonia vecina. ¿Sí? Ven que hay como el borde perfectamente entre las colonias. Ese borde de crecimiento justamente es el borde de contacto, lo llamamos así, que están interactuando las colonias. Ahora, ¿por qué están compitiendo directamente? Digamos, ahí son eh, especies y la misma especie, ¿verdad? Pero diferentes colores, que están compitiendo por el espacio, ¿ok? Por el sustrato. En entonces ahí sería qué tipo de la competencia, sería intraespecífica, ¿verdad? Porque son organismos de la misma especie que están compitiendo. Ahora bien, en la foto D vemos que también hay como un mosaico, ¿verdad? De diferentes especies. Hay colonias de diferentes especies. Ese sustrato está dominado por colonias de diferentes especies de coral, ¿verdad? Que justamente están muy cerca una a la otra. Entonces están compitiendo por ese sustrato. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, ¿ahí qué ocurre? Entonces pareciera que hay competencia interespecífica entre especies diferentes, ¿sí? Ok. Ahora bien, ¿cuáles son estos mecanismos? Ok, si ya el sustrato es limitante, ¿verdad? Porque tenemos todas las condiciones para poder crecer, siendo una colonia coral, ¿verdad? Pero vamos creciendo, ¿hasta qué punto? Bueno, hasta que el punto es que te encuentras con el vecino que está al lado, ¿verdad? Tal vez el vecino de que está al lado que tiene una mayor tasa de crecimiento. Entonces podría ser un mecanismo la tasa de crecimiento que me favorece justamente a dominar ese sustrato más rápido, una forma más rápida que el vecino anterior que tiene una menor tasa de crecimiento. Sin embargo, hay
hay especies, ¿verdad? Que han desarrollado formas o mecanismos justamente para, eh, em, sí, mecanismos que les han permitido defender su espacio en el arrecife. Uno de ellos es la digestión extracelentérica, ¿ok? Mediante los filamentos mesenteriales. Es un mecanismo de agresión y, y de competencia directa. Esa es la foto de arriba, que corresponde a la foto de arriba, que podemos ver que la colonia del lado derecho, vemos que extrajo, pues, expone todos sus filamentos mesenteriales y cubre la colonia o parte de o de los tejidos de la colonia vecina, ¿verdad? Justamente, esos filamentos mesenteriales, ¿verdad? Digieren el tejido de su vecino tal cual. Entonces, lo va eliminando, elimina al que tiene al lado, ¿verdad? Entonces yo puedo seguir creciendo. Tal vez me tarde un poquito más de crecer que el vecino, pero justamente estoy protegiendo mi espacio, ¿ok? No me vas a sobrecrecer. Otro mecanismo es la secreción de mucus, ¿ok? Del mucus. Hay especies que eh, al producen un tejido mucoso que justamente cubre la colonia y puede llegar también a ese mucus. Se ha encontrado recientemente, Chadwick y Moss en el 2006, al revisar ese mucus con microscopía electrónica, observaron nematocitos en ese mucus, ¿no? Entonces, justamente recordamos que los nematocitos son las células estas urticantes y bueno, esta es una forma de defender a, a esta colonia de colonias vecinas. Otro mecanismo otras especies han desarrollado un tipo de adaptación que es justamente alargar esos tentáculos y otras especies han desarrollado alargar, tener la capacidad de poder alargar los pólipos, ¿ok? Esos pólipos, esos tentáculos, los tentáculos, por ejemplo, del lado de la foto del lado izquierdo, vemos que como en esa colonia de coral hay los tentáculos que están justamente en contacto o muy cercanos a la colonia vecina, son mucho más largos, que duplican más el largo de los tentáculos normales, como lo vemos en la foto, ¿no? En el lado de derecho vemos una otra colonia de coral, que justamente los pólipos son mucho más largos, ¿verdad? Y justamente por medio de sus movimientos de barrido, pues permiten proteger su espacio de las colonias vecinas, ¿verdad? ¿Sí? También otro mecanismo que han desarrollado otras especies es la liberación de sustancias químicas que producen ellos. Estos son compuestos alelopáticos, ¿ok? Que justamente, o aleloquímicos, que justamente es como yo a veces me imagino así que es como una protección, como una campana protectora invisible, porque uno no la logra ver, pero justamente por sustancias químicas protegen ese sustrato, ¿no? Ese espacio. ¿Ok? Aquí en ejemplo un ejemplo es este coral suave que inhibe el reclutamiento de corales esclerantínidos juveniles ubicados cercanos o corriente abajo, cerca de ellos, ¿no? Impidiendo su crecimiento. Entonces, ni siquiera ya inhibe el crecimiento de estas larvas. Entonces, digamos, yo estoy aquí y perfecto, ya yo no tengo ningún peligro en un futuro que alguien va a crecer cerca de mí y me va a opacar. O sea, me va a crecer o me va a sobrecrecer.